Vázquez, en nombre de la editorial Misken Ediciones y en nombre propio, quiero agradeceros vuestra presencia aquí. La verdad es que tenemos la suerte de estar en un lugar, en este espacio, en el que todavía reverbera, en el que todavía se notan las vibraciones de una exposición magnífica que hubo de Picasso la primavera pasada, organizada por la Fundación Mapfre. Era la exposición del estudio Picasso y su estudio, que directamente estaba relacionada con gran parte de los temas del libro, porque la propia serie de las Meninas estaba realizada en el estudio de Velázquez, y Picasso realizó sus versiones en su propio estudio casa de la Californie, en Cannes, y precisamente las ilustraciones de mi libro, las fotografías de mi libro, también querían recoger y analizar la doble relación de la fotografía y de la pintura con los espacios, porque eso estaba implícito en el estudio en las Meninas, el espacio interior del estudio de Velázquez. Y bueno, pues esa exposición tan importante fue una invitación a hacer la presentación en esta casa, en este espacio, así se lo plantea la Fundación, y la verdad es que tuvimos la suerte de que Teófilo Domínguez, director general de la Fundación, entendiera inmediatamente la belleza, la importancia del proyecto, de la presentación, y nos aceptó inmediatamente. Teófilo, muchas gracias por vuestra acogida. Una vez más, la potencia de la imagen real, la potencia de la pintura tal cual es, nos hace dudar a los que escribimos sobre la imagen, sobre los que escribimos sobre el cine, sobre la fotografía, sobre la pintura. A mí me hizo dudar de la idoneidad de nuestro vehículo, de la literatura, del lenguaje, para realmente acceder al mundo de la imagen. En definitiva, para mí es un misterio, y parte de mi experiencia profesional se ha dedicado a intentar resolverlo, a intentar convivir con eso. Es la doble traducción del mundo en imágenes y en palabras. En realidad, estamos ya ante dos códigos o ante dos herramientas o ante dos lenguajes que nos sirven no solo para estar en el mundo, sino en realidad para hacer el mundo, para comprender el mundo, para darle forma. Y son dos lenguajes, dos códigos muy distintos, en los que no es fácil, por los cuales no es fácil transitar, no es fácil ir de uno a otro, tener facilidad, tener mi presencia, la presencia, digamos, de las imágenes reales de Picasso, hacían palidecer realmente las páginas, muchas páginas que yo había dedicado a esto, por lo menos esa era mi impresión, y sin embargo, al mismo tiempo, las imágenes nos obligan, nos invitan a hacer una reflexión, a escribir, a ponerlo por escrito y comunicar nuestras impresiones, nuestras críticas, para poderlas comunicar. ¿Es excepcional o son excepcionales las personas hábiles, capaces de transitar por los dos mundos, el mundo de la imagen y el mundo del lenguaje escrito? Y una de esas personas excepcionales es el que ha querido estar esta tarde con nosotros, Fernando Castro, que es, como sabéis la mayoría de vosotros, lo que podríamos llamar un filósofo de la calle, un filósofo en la calle. Es un profesor catedrático de estética en la Facultad de Filosofía de la Autónoma, y como tal pues es un productor de obras científicas, autor de más de una treintena de monografías. Es también investigador cuando comisaría, es comisario habitual de muchas exposiciones, y en este caso sus reflexiones, sus descubrimientos no los lleva al papel, sino que los lleva al muro, los lleva a la exposición y a la organización discursiva de esas exposiciones. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros, y yo pienso que el esquema de las intervenciones podría ser: tú intervienes, hablas lo que te parezca oportuno, luego intervengo yo, nos podríamos dar un turno de réplicas y luego podemos dar un turno de palabras. Muchas gracias por estar aquí, gracias Fundación Mapfre por habernos acogido, gracias Fernando, tienes la palabra. Bueno, gracias Rafael por tu tan cariñosísima presentación, a todos vosotros por estar aquí. Me ha gustado esto de filósofo de la calle en un día que es malo serlo. He preparado una presentación en la que amenazo y aviso no seré breve, porque el propio libro impide que uno sea breve, y en la que he querido preparar tanto un texto para aproximarme a estas casi 500 páginas, pero también hasta un PowerPoint y unas imágenes para tratar de convertir la presentación del libro de Rafael en algo que no sea de trámite, especialmente porque me arrojó este pequeño ladrillo picasiano velazqueño y vi que era pequeñito pero matón. Es decir, cuando me lo pasó no supe la cantidad de horas que uno tiene que meter para leer este libro y la densidad de esta investigación. Cuando
Cuando hace muchos años fui al MoMA, siendo un adolescente, acompañado por mi padre, ya fallecido, y por mi hermano, pudimos ver una cartela que decía Pablo Picasso, pintor francés nacido en España. Me quedé como bastante sorprendido y vi una cartela también de Dalí, Salvador Dalí, pintor francés nacido en España. Y también la de Gris, Juan Gris, pintor francés nacido en España. El pseudopatriotismo me llevó a enfurecerme, pero luego me di cuenta de la precisión de la cartela. Picasso no es otra cosa que un pintor francés nacido en España y que quiso ser francés y quiso ser español como solo son franceses. Es decir, hay un pintoresquismo, una España afrancesada o una España de un romanticismo francés, que es la que tiene Pablo Picasso, que como sabemos es un hombre que tiene algo misterioso y mágico, y es que nació en varias ciudades a la vez. Por eso hay un Picasso coruñés, hay un Picasso malagueño, hay un Picasso catalán, pero hay también un Picasso parisino. Intenté durante años quitarme la angustia de las influencias picasianas, hablando mal una y otra vez de Picasso y lanzando diatribas, diciendo que era un oportunista, y especialmente tratando de explicar que Picasso no tiene la radicalidad del dibujo de Ingres, que no tiene la radicalidad experimental de Malevich, que no tiene la espontaneidad del dibujo de Paul Klee, que no tiene la intensidad cromática de Kandinsky, pero sin embargo a mí me fue creciendo el misterio Picasso de por qué, sin ser en ningún registro un artista crucial, se había convertido en un artista con una sombra tan alargada y de tanta influencia sobre la historia del arte. Y así, intentando pelear con mis fantasmas, traté de meterle mano a Picasso y escribí un libro pequeñito, casi una mota de polvo comparada con la investigación de Rafael, que se titula Picasso, el rey de los burdeles. E intenté penetrar en Picasso a través de la escena del burdel decimonónico y qué relación tenía Picasso con esa idea de que él en cierta medida era un asiduo de los burdeles, de ese burdel metafísico que son las señoritas de Aviñón, pero también la idea de que Picasso tiene algo de Celestina, es una especie de correvidire de la pintura, es alguien que desafía a pulsos eróticos a toda la historia del arte. Por tanto, cuando me enfrenté a este, valga la redundancia, enfrentamiento picasiano-velazqueño de Rafael Llano, sobre todo tuve un primer encontronazo, y es que el argumento principal que tiene Rafael y que se repite una y otra vez es que Picasso es un pintor español. El libro de Rafael tiene que saltar también un problema, un drama del mundo picasiano, que es la sobreinterpretación. Cualquiera que haya escrito sobre Picasso o algún día piense escribir sobre él, sabe que son cientos y miles los libros de Picasso, que son estanterías, anaqueles forrados de libros sobre Picasso, y uno tiene que tomar la decisión de si se va a leer una gran parte de ellos, si se va a leer todos, o si va a renunciar a trabajar sobre todo. Y este es un libro en el que Rafael toma una decisión férrea, que es que no es un libro de subliteratura, ni de metaliteratura, ni de citas de literatura picasiana, sino que en cierta medida se dirige directamente al enfrentamiento con las obras que se encuentran, como todos sabemos, concentradas en el Museo Picasso de Barcelona. Y lo que va a hacer es únicamente introducir algo que se va citando durante todo el libro, que es algunas citas de declaraciones de Picasso. Y este libro, y no es el menor o la menor de sus virtudes, está trufado de una cantidad importante de reflexiones de Picasso que me han hecho pensar que un libro de meditaciones de Picasso bien seleccionados nos permitiría comprender que no era también en el plano del pensamiento y de la articulación teórica nadie para ser desacreditado, sino que las reflexiones del propio Picasso brillan como diamantes en este libro. Hay una especie de defensa, no solamente de este Picasso, sino que el libro de Rafael lo defiende, que es una defensa de la pertinencia, de la oportunidad, de la corporeidad de la pintura. Y esa defensa de la corporeidad de la pintura, también en el libro de Rafael, está vinculada a una defensa de lo que para él es lo principal de Picasso. Es que Picasso es un defensor de la pintura porque la pintura aparece como un espacio para el despliegue de la libertad subjetiva. Y en el fondo el libro de Rafael es un intento de seguir este proceso divertido de escribir una historia. Y esa historia la va a escribir de una manera absolutamente increíble, porque lo que Rafael hace es analizar detenidamente, minuciosamente, morosamente, las variaciones del tema de las meninas de Velázquez por mano y a través de la imaginación de Picasso. El mismo Picasso entendía que toda la serie era un conjunto y como tal no debería ser fracturado, fragmentado. El conjunto de las Islas Meninas lo piensa Picasso para que esté expuesto siempre de forma única. Bueno, el libro de Rafael nos cuenta cómo es este
Picasso frente a Velázquez, la primera vez que vino Picasso a ver el Prado y a enfrentarse con las Meninas, que fue en la primavera del año 1895, con solo 13 añitos de edad. Su padre había sido destinado a una plaza de profesor de dibujo en Barcelona y desde Coruña tenían que venir a través de Madrid y van a aprovechar para pasar unos días en Madrid, y Picasso va a entrar en el Prado. En esa primera estancia en el Prado, como se sabe, no copió las Meninas, pero sí copió a lápiz algunas otras obras de Velázquez, el bufón Calabacillas y el enano velazqueño que se llama El niño de Vallecas. Las obras, dijo Picasso, de Velázquez son mejores o peores, pero sin duda las Meninas es algo real, es maravilloso, es admirable. Lo que él quiere hacer es enfrentarse a este cuadro y sobre todo enfrentarse a una variación que marque época y sobre todo mostrar también cómo él es capaz de enfrentarse a distintos artistas. En este cuadro Las Meninas, que sabemos que es un cuadro que ha tenido versiones y diversiones y perversiones, desde las versiones del equipo Crónica, a las versiones de Toral, a las versiones de Joel Peter Witkin, al borrado de la figura de las Meninas de Ballester, y podríamos pensar que las Meninas incluso han tenido su dimensión contemporánea en las Meninas de los Simpson, es decir, no hay nadie que en algún momento no haya querido hacer un desafío a este espacio que es propiamente el espacio de la pintura, incluido también Santiago García. Correcto. Y Javier Olivares, que tienen su libro Las Meninas, este cómic que acaban de sacar en la editorial Astiberri. Y sobre todo me interesa cómo Rafael ha ido haciendo su propia novela y su propio ensayo, su propio trabajo de investigación, dándole vuelta a un tema que a él le fascina y que a mí en cierta medida me horroriza, que es el tema del color pardo, o de lo pardo, ¿no? Él va haciendo un libro que es como esa fascinación del color pardo e incluso del gris, de este pintor que ha sido un pintor de lo pardo, como puede ser una gran parte de la pintura española, y también como en Picasso hay una fascinación por estos colores terrosos. La reflexión de Rafael Llano es una indagación no solamente sobre Picasso y las Meninas y Velázquez, sino que es una indagación sobre algo que es una teoría más general que está llamado a hacer, y que ojalá lo haga él para que no lo tengamos que hacer los demás, que es una indagación sobre una teoría de lo que sería teoría de la condición cromática de la pintura española. Hay una especie de teoría de qué es el color de la pintura española, en la que él trata de pensar no la pintura con color, o como dijo Leonardo, revestida graciosamente de color, sino la pintura de color. Y en qué medida los pintores españoles no han sido pintores del color, y que ha habido un momento, evidentemente, la pintura de Tiziano y la pintura de Rubens, que introdujo color en los sombríos palacios españoles, pero el color y el uso del protagonismo del color no es algo propio de la pintura española, sino que es algo que va a llegar mucho más tarde. Y esta es la ocasión en la que Picasso va a ir a París para tener un gran descubrimiento. Va a encontrarse con una exposición de pintura francesa contemporánea, con obras de David, con obras de Ingres, con obras de Delacroix, con obras de Courbet, con la pintura de Manet, de Renoir, de Pissarro, de Sisley, pero también de Degas y de Cézanne. Y sin duda esto va a ser para él un gran impacto. Va a ser la ocasión en la que por primera vez pasa por la galería de Ambroise Vollard, y ahí va a descubrir más cuadros de Degas, y sobre todo va a ver allí la pintura del maduro Cézanne, y sobre todo va a recibir una enorme lección de color. Cuando regresa a Barcelona, Picasso no para de hablar del color que ha descubierto en París, y también es un momento, como señala Rafael, de una importante influencia de los colores y de la concepción de la pintura de Van Gogh. Pero en vez de entregarse en este momento Picasso a los fuegos de artificio del color francés, sin embargo va a tomar una decisión singular, que es tender hacia una monocromía, que es la llamada periodo o la época del color azul, que está marcado por la melancolía y por el luto. En este sentido, la muerte de su amigo, el suicidio de Casagemas, va a marcar este periodo azul y sobre todo esta enorme influencia del Greco en este momento en la pintura de Picasso. Una pintura que tiene un carácter fúnebre, un carácter melancólico, donde aparece lo que llama Rafael Llano la ronda de los perdedores, de los pobres, de las antesalas de los burdeles, de las playas habitadas por pescadores solitarios, la pintura de la profunda melancolía. Y la única forma de salir de aquí va a ser la explosión y el cambio de registro que va a encontrar en las señoritas de Aviñón. Y va a ser esta explosión mediterránea de color lo que sobre todo se va a encontrar en un cuadro del año, en una obra, en una pieza del año 1946, que es esta La Joie de Vivre, pastoral, en la que Picasso va a entrar en otros registros. Y este otro registro, en el libro Rafael Llano, está muy bien trazado, que es sobre todo el otro frente a frente, porque no solamente es
Picasso frente a Velázquez, es sobre todo un subtema, una subtrama, Picasso frente a Matisse. Y todas las páginas que dedica a ese pulso Picasso-Matisse, que es un pulso expositivamente presentado en muchas ocasiones, nos habla de cómo estos dos grandes artistas se están contemplando constantemente. Hay páginas también muy bien trenzadas del libro de Rafael Llano, en las que de repente el encuentro y el contraste de Picasso y de Matisse encuentra otro espacio funerario, la muerte de Henri Matisse. El propio espacio de la pintura española es el otro gran tema del libro de Rafael. Sostener que es un pintor español, pero ¿por qué es un gran pintor español? Al mismo tiempo es un pintor francés y es un pintor internacional. El libro nos sitúa en lo que será ese arranque de las variaciones velazqueñas, que tiene un preámbulo en diciembre del año 1954, que es cuando Picasso inicia su serie de variaciones sobre las mujeres de Argel, del cuadro del año 1834 de Delacroix, que había contemplado y admirado en el Museo del Louvre. Bueno, el tema también aquí es qué es la verdad en pintura, qué sería la vérité en peinture, en qué sentido aquí está la verdad en pintura, especialmente de un señor como Picasso, que lanzó esta, que es una de sus más famosas declaraciones: el arte es una mentira que nos ayuda a ser conscientes de la verdad. Medios dispone para convencer a los demás de la veracidad de sus mentiras, para ser capaz de producir en ellos, si no admiración, al menos curiosidad frente a lo que ha hecho. El enfrentamiento con Velázquez, el enfrentamiento con las meninas, según cuentan los que vivían y los biógrafos y los que estaban en la familia de Picasso, fue un enfrentamiento muy tenso, fue un enfrentamiento muy duro. Según dicen, la vida en la California cambió completamente. Picasso se bunkerizó, construyó y creó un estudio en las plantas superiores de la mansión, se encerró, impidió que entrara nadie a visitarle y a verle, e inició lo que llamaríamos un duelo de sombras. Así, la gente que convivía con Picasso dijo: desde que inició el ciclo de las meninas, nada fue igual. Fue un enfrentamiento que era un enfrentamiento que tuvo algo de tortura. Ahí inició, en este estudio, las 58 interpretaciones de las meninas de Velázquez, en este estudio en las afueras de Cannes, y sobre todo trabajando con estas meninas en las que inicia un registro en blanco y negro, pero como el libro de Rafael Llano explica, va introduciendo progresivamente el tratamiento del color. Picasso tenía una gran preocupación en reinterpretar uno por uno todos los elementos del cuadro de la escena velasqueña, y no solamente del lienzo como imagen genérica, sino de cada uno de los elementos que aparecen en el cuadro, para ver cómo se integraban en el conjunto. Lo que está haciendo, o lo que sugiere en algún momento Rafael Llano en su libro, es que es posible que esta preocupación por los niños, por las figuras infantiles, por todos los elementos que aparecen en el cuadro de Picasso, tuviera también una razón de carácter biográfico, y es que justamente en este momento Picasso se estaba separando de sus hijos, y la distancia de sus hijos le producía un tremendo dolor, y tal vez las meninas de Picasso sean un intento de librarse del sentimiento de culpa y del sentimiento de impotencia. En realidad, las variaciones de Picasso sobre Velázquez son también un intento de pintar al retratista, al gran retratista, que en una de sus versiones en esta escena, de las más grandes, aparece casi saliéndose del cuadro. Es decir, vemos como Velázquez propiamente tiene una escala que es una escala ciclópea. De este artista Picasso, que es el gran retratista, uno de los grandes retratistas del siglo XX, y que ha trabajado constantemente el retrato y el autorretrato, convirtiéndose en uno de los maestros de este género, de este lenguaje, y especialmente en un cuadro en el que tiene que plantear una serie de retratos, pero también un elemento fundamental del retrato, que es qué pasa con el espejo, evidentemente con el espejo de las meninas. Y frente a ello, sabemos que en el caso de Picasso, el espejo a veces es una mancha negra, y no aparecen en ningún momento los reyes, como si también él fuera antimonárquico o quisiera ser republicano, en sustraer las meninas a la escena de los dos cuerpos, del cuerpo especular del rey. Lo que nos presenta a veces son sencillamente dos puntos blancos, dijo alguien, como los ojos de un gato. Pero también en medio de las meninas a veces introduce elementos como extraños, el retrato de Jacqueline. Y nos preguntamos, ¿por qué de repente hace un retrato de Jacqueline? Tal vez porque Picasso quiere convertir la reinterpretación de las meninas en una reflexión sobre su forma de proceder. Picasso pintó a lo largo de su vida prácticamente solo escenas de personas que tenía a su alrededor. Esto es, Picasso es un pintor de la gente que ama, es un pintor de un carácter familiar y doméstico, de un retrato familiar, esa preocupación por lo cercano,
por aquello con lo que convive, pero también por lo zoológico animalístico, por los animales de compañía, pero también en cierta medida lo que nos presenta el libro de Rafael Llano, y yo creo que también otras investigaciones, es la idea de que Picasso no solamente es un pintor de lo cercano, o de la gente que ama, o de la gente que quiere, o de la ternura pictórica, sino que Picasso es principalmente un retratista erótico, o que la erótica atraviesa toda su obra, y Picasso es un pintor eminentemente erótico, con una sexualidad explícita, y está gran parte de su obra bajo el signo de Eros, no solamente él, sino también su secreto antagonista, Marcel Duchamp. Eros c'est la vie, es decir, que parece que el erotismo atraviesa a los dos grandes artistas del siglo XX. Y Picasso, cuanto más viejo se hace, más violento se manifiesta en sus pasiones sexuales. Esa dimensión es también una dimensión de cómo a través del Eros reaparece en Picasso una y otra vez la escena de la belleza primordial. Pregunta Picasso, ¿qué es la belleza después de todo? No existe tal cosa. Yo nunca aprecio las cosas, sino que me gustan. Amo u odio. Cuando quiero una mujer, eso me desgarra todas las demás cosas, especialmente mi pintura. Pero esta historia de lo que uno ama, es también la historia de lo que uno le tortura, de lo traumático, de este color blanco y negro que domina el libro de Rafael. También esta dimensión de que las meninas de Picasso tienen que ver profundamente con un intento de volver a la intensidad del Guernica de Picasso, y sobre todo sacar partido de la negrura, sacar partido de la oscuridad, tratando de trabajar con pocos colores o pensando al mismo tiempo la expansividad de los colores. Picasso va a conseguir que la tela, a veces sin color, la tela virgen, tenga un increíble protagonismo. Aquí vemos a Nicolasito Pertusano, que es únicamente un esquema antropomórfico, pero la tela está sin pintar. Y esto lo analiza Rafael Llano, hablándonos de cómo en algunos momentos pensó Picasso de que tendería a dejar la tela tan sin pintar que solamente firmaría cuadros que serían telas vírgenes. Y lo que va a hacer Rafael Llano es intentar retroceder no hacia toda la literatura que ha interpretado a Picasso, sino que va a tomar una decisión que a mí es la que más me ha gustado del libro, especialmente porque lo ha podido hacer él y yo no me veo con fuerzas para hacerlo, que es contemplar los cuadros uno a uno en todos sus detalles. Esta morosidad y esta deuda es la deuda que quiere resolver Rafael, porque Rafael Llano quiere resolver una deuda que es difícil. ¿Cómo se escribe de pintura hoy? Es un modernista. Llega tarde, no importa, porque siempre hay gente que llega tarde y llegando tarde hace cosas increíbles, pero su forma de escribir corresponde a algo que pasó su periodo. Tal vez sea bueno que retorne, pero que tampoco ha sido común en la crítica española, en la forma de escribir del arte. Por lo tanto, la forma en la que Rafael ha tomado la decisión de escribir es un desafío y es un reto, y no solamente es frente a Velázquez, frente a Picasso, es frente a la forma de escribir del arte. Y por tanto el libro es interesante también por esa razón, porque el tipo escribe así, y el libro tiene momentos en los que también nos presenta a la figura. No hace biografía de Picasso, pero por ejemplo le llama mucho la atención a Rafael que Picasso se disfraza constantemente. La mímica de Picasso. Picasso fascinado por Charlie Chaplin, un maestro del arte del disfraz, que se convierte constantemente en un personaje. A Rafael le llama la atención como de repente se viste de indio, o de repente se disfraza, como le vemos aquí, de marinero, y cómo seguramente Picasso se liberaba de la tensión del trabajo, porque era un currante tremebundo, de repente haciendo el payaso y el bufón, y se disfrazaba de una cosa y de la otra, y ese momento de esa mímica es una mímica de un amor del arte del azar. Yo creo que es una mímica también, valga la pedantería, malarmeana, en la que trata de pensar lo que llama Rafael una pintura esférica. Bueno, ¿qué es lo que también encontré en el libro de Rafael Llano sobre Picasso enfrentado con Velázquez? Pues la obsesión de Picasso por la obra maestra desconocida. Hablándonos de alguien que no quería dejar de pintar, que tenía una actividad frenética, de Picasso que estuvo fiel a la figuración, salvo a lo mejor en el momento de ciertos cuadros de Horta de San Joan en el verano de 1909, pero sobre todo este pintor que quería ser en cierta medida un pintor realista, pero que nunca dejó de pensar en el proceso de la realidad, que sabía por su padre de la dificultad de trazar una línea, de hacer un dibujo, de nombrar cada cosa, de dibujar cada cosa, de pintar con el nombre, valga Juan Ramón Jiménez, exacto de las cosas. El pintor debe decir un desnudo y mostrar un desnudo, el pintor debe mirar un pecho y crear un pecho, el pintor debe hacer un pie y que aparezca un pie. La pintura no es un circunloquio, dice Picasso. La composición pictórica aparece, por tanto, como un poema de líneas, como una forma dramática del combate de los pigmentos, como un camino a través de la verdad, en el sentido de Leonardo o en el sentido de Paul Cézanne,
cuando, bueno, aquí hay una parte que son dos frases buenas en el final de esta intervención mía, en la que Picasso a François Guillot, y sin duda Rafael Llano, el libro sobre Picasso de François Guillot le ha servido mucho para hacer su propio texto, le dice Picasso a François Guillot: Leonardo da Vinci dijo que había que hacer la pintura como una cosa mental, mientras que Cézanne se atrevió a afirmar que se pinta con los cojones. Personalmente creo que la verdad, dijo Picasso, reside entre Leonardo da Vinci más Cézanne. Bueno, en cierta medida, Rafael Llano es alguien que ha sido agarrado por la garganta, es decir, es alguien que ha sido casi asfixiado por los cuadros de Picasso. Es decir, él no ha querido pasar deslizándose por delante de los cuadros de Picasso. Ha tenido que convivir durante 500 páginas con los cuadros de Picasso y contemplarlos minuciosamente uno tras otro. Y en este sentido me parece que es fundamental estar atrapado por Picasso, abducido por Picasso, abrazado y ahogado por Picasso como algo fundamental para entender la escritura de Rafael Llano, porque él ha tenido que meter tiempo. Este es un libro de tiempo. Y sobre todo en una lectura que no solamente es que sea minuciosa y meta tiempo, sino que yo he entendido que la forma en la que escribe Rafael Llano, sea o no verdad, es la mirada de un pintor. Pero la forma de mirar es una mirada de pintor, de alguien que le gusta la pintura y que quiere saber cómo está pintada esa pintura. Y por tanto es la de alguien que vuelve a colorear. Es decir, yo creo que le ha gustado mirar los cuadros porque estaba volviendo a ver cómo se mezclaban los colores. ¿Y qué ha hecho? Lo que hacía Filóstrato: hay que sacarle los colores al cuadro. Y esa búsqueda de los colores del cuadro es que él está disfrutando, y en muchos momentos entiendo que es un intento de no poner a Picasso frente a Velázquez, sino que es Rafael Llano frente a Picasso, pero también frente a lo que de pintor y mirada de pintura hay dentro de su propia escritura. Un pintor que tiene que saber dónde está el interés, y también un pintor, insisto, español, que no ha hecho ascos a los distintos colores y que ha intentado encontrar el lugar de la composición. Y es un libro ventoso, es un libro de ventisca, es un libro de una corriente, no de aire, una corriente de color, sobre todo porque las figuras están, dice muy bellamente, desmelenadas, y este desmelene hace que cambie la temperatura. Es un cuadro veraniego. Se empezó, ¿verdad?, en el verano de la California, en el verano de las bellas costas del Mediterráneo, y sin embargo, me parece que este libro y este cuadro y esta serie es un ciclo que empieza veraniego y con un intento de transmitir la felicidad mediterránea, pero sin embargo es un libro que se enfrenta a la condición otoñal del arte. Y lo decimos aquí en el comienzo del otoño. En cierta medida es un libro bellamente otoñal, es una variación otoñal. En este sentido es una deuda que él tenía. Quería mandar una carta, no a Picasso ni a Velázquez, sino una carta a su propia trayectoria interpretativa. Era una deuda crítica, era una deuda visiva, era una deuda interpretativa. Entiendo que era una deuda de pintor. Es decir, una deuda de alguien que amaba la pintura y que quería hablar de su propia condición de pintor. O, ¿por qué no?, era una deuda de un amante del proceso y del color de la pintura. Tras el paso del tifón llamado Picasso, se dice en el libro, nunca nada volvió a ser igual. La pintura ya no es la imitación de la naturaleza, ni la redondez de los cuerpos, ni la ubicación del espacio. La pintura es un fenómeno de admiración. ¿Qué es lo que a Rafael Llano le interesa de Picasso? Lo dije al comienzo, la libertad por encima de todo. Ese tocar todo como si se fuera Dios, ese crear una exaltación de la luz, esa pintura que para Picasso fue siempre lo más importante, el placer, llegas a decir, de guarrear, el placer de guarrear en un lienzo. Es un libro, me atrevo a decir, terminando, modélico porque trata de un tema también central, picasiano, el pintor y la modelo. El libro termina, como terminará aquí mi presentación, con una suerte de memento mori, casi medieval, con una letanía realmente muy impresionante. Una única consideración: si no hubiese sido capaz de abrir el libro y haber disfrutado tanto como he disfrutado con él, siempre me hubiese llamado la atención en este libro rojinegro-blanco, ¿por qué lo editaba, y es un libro muy bonito y muy bien diseñado, por qué lo editaba una editorial que se llama la editorial Miskin Ediciones? Y dije, bueno, yo soy tan enfermo mental, como se puede comprobar, que me llama la atención cosas que no tienen por qué interesar a todo el mundo. Pero pensé, bueno, esto no es arbitrario, que el libro de Rafael Llano sobre Picasso enfrentado a Velázquez esté en Miskin Ediciones, porque en el fondo es un homenaje ya no a Picasso ni a Velázquez, es un homenaje a Dostoyevsky, es un homenaje al idiota, es un homenaje al príncipe Miskin.
Rafael Llano concluye su libro señalando que el arte de Picasso nos enseña a mirar la realidad, a pesar de la tristeza, con ternura. Y cierra con una imagen alucinante de Picasso, que dice así: a los pintores habría que vacilarles los ojos, como se hace con los canarios, para que canten mejor. Es algo que no sabía, que se le quitan los ojos para que los canarios canten mejor. Tal vez sea esa la condición para que todos nos sintamos más cerca del poder que nos envuelve y que impulsa a los pintores a trabajar. La proximidad inalcanzable de la luz a la que Velázquez y Picasso se acercaron en Las Meninas. Hay que arrancarse los ojos, porque tenemos que aprender, y esto nos lo enseña el libro de Rafael de Llano, que solamente con esa visión devoradora, con esa curiosidad omnímoda, podremos volver al sitio que es la escena del crimen, esto es, al lugar del enigma que nunca se resuelve. Muchas gracias por tu libro. Gracias a vosotros. Más. Muchas gracias, Fernando. Yo es que me retiraría. O sea, no se puede decir más, ni se puede presentar mejor el libro, ni se puede estar más desnudo ante un lector como lo es Fernando, ni se puede haber hecho mejor presentación que este libro. Deberíamos irnos a tomar unas copas. Cosas en las que tienes razón, o cosas que yo tenía pensado comentar y que creo que te dan la razón en algunas de las cosas que has dicho. Yo tuve una experiencia fuerte con Picasso en el museo. Realmente este libro está escrito in situ. Digamos, a finales de los 80 yo conocí el museo, me sorprendió mucho algunas de las cosas que tú has dicho, me sorprendió la seriación, es decir, que fuera una serie, una obsesión. Me dejó muy sorprendido, y bueno, ¿y por qué 40, 50 veces lo mismo? Una cosa, por otra parte, muy moderna y muy en fin, obsesiva. Por otra parte, me sorprendió, como tenía la misma idea que tú, de que efectivamente Picasso en los temas no era, o como se decía, era más francés o más de vanguardia, pero no de un tema español, y también eso me llamó la atención, y desde luego me llamó la atención la fulgurancia, digamos, el color de alguna de las series. Yo luego... Eso me impulsó a leer algunos textos de Picasso, que es una cosa, digamos, complementaria de la experiencia. Y ahí había una frase que él decía, después de Cézanne, las tareas del color son improseguibles. No se puede ir más lejos en el camino del color más allá de donde ha ido Cézanne. Y aquello para mí fue digamos, muy importante, porque también me permitía explicarme pues efectivamente la serie o los años de pintura rosa, los años de pintura azul, y luego el propio, podríamos decir, el propio cubismo hay otros problemas de composición, de plástica, pero no eran los problemas del color los trascendentales. Y con eso ya en un segundo congreso, fue un congreso de Barcelona en el 2002 o algo así, y digo, bueno, hay que volver a ver esto que me impresionó tanto hace 10 años. Y entonces fue entonces cuando se me ocurrió este libro, digamos, donde vi que efectivamente había 15 de aquellas series, 15 lienzos estaban hechos en blanco y negro, y que el color iba entrando poco a poco en la escena y que iba transformando pues toda la dinámica del conjunto. Yo me había reservado un fin de semana para estar allí, y me bajé a la librería, compré un blog y estuve el fin de semana entero escribiendo este libro in situ. De hecho, me acuerdo que uno de los vigilantes de sala, pues ya, bueno, aquí hay un energúmeno que está empezando a perder sus papeles, y ya en un momento dado empezó a hacerme confidencias. La primera confidencia fue, me entregó un papelito con un croquis que le había hecho de Las Meninas, tome usted por si le sirve para su investigación. Muy amable, gracias, esto va a ser de gran utilidad. Bueno, yo acabé, las ideas fundamentales de este libro están escritas en un blog comprado en la librería en un fin de semana. Luego, evidentemente, he tenido que matizar y he tenido que profundizar, etcétera. Consecuencias de este libro, yo creo que tú has dicho muchas cosas que son absolutamente verdad, y ya realmente no quiero insistir, porque, bueno, si tú las has leído, tú las has visto, las has comprendido en tu lectura, es que están en el libro. Yo creo que tengo una relación con la pintura que viene de mi padre.
Aquí está mi madre, que mi padre tenía aficiones artísticas periódicas, o sea, no eran constantes, pero las mantenía. La fotografía era quizá la más constante y de vez en cuando le daba por pintar. Y mi madre y todos nos acordamos perfectamente que cuando mi padre entraba en vibración con la pintura, pues había al menos una habitación de la casa que se transformaba en un campo de batalla. Mi padre en su infancia quiso ser químico, aquello lo abandonó, lo cambió por los negocios y yo creo que el alquimista que tenía dentro le salía cuando cogía los pinceles. Entonces yo recuerdo pues eso en mi infancia una actividad de mi padre que era el olor de la pintura, el olor del óleo, el olor del aguarrás, la pelea de mi padre con los colores, su pelea con Van Gogh. Bueno, un conjunto que era una especie de... Bueno, recuerdo, estando aquí para presentar, me recuerdo unas navidades, Madrid nevado, que me mandó a comprar unos tubos a la calle Goya. Yo no sé qué había en la calle Goya, había de haber una tienda de pintura, porque yo estoy con unos zapatos de tierno infante, yendo a comprar a mi padre pintura con un impulso compulsivo de que necesitaba un amarillo cadmio y si no tenía un amarillo cadmio, reventaba esa noche. Bueno, pues yo creo que ahí hay un fondo realmente de fascinación por lo que hacía mi padre o por lo que yo veía, que efectivamente lo he encontrado en Picasso. Yo creo que existe un amor a la pintura. En realidad, no sé si está implícito lo que tú has dicho, existe un amor a las artes y un amor que hay que decirlo con la boca grande, como decimos, amor a la sabiduría, amor a las letras, amor a decir la cinefilia, la filosofía, la filología, hay una filografía, hay una filocromía. Lo misterioso de la pintura, yo desde luego reconozco que esta serie y que la serie de Picasso me ha descubierto la increíble potencia de una cosa tan tonta como la pintura. Por otra parte, tan primitiva. Por otra parte, tan duradera, que tiene 15.000 años. Que es capaz de reinterpretar todo el universo, desde Dios hasta los infiernos y todas las especies animales. Todo está abierto para la pintura. Y entonces eso... y que está tan dentro de nosotros que un niño automáticamente sabe contarse o empieza a contarse el mundo con pintura, con dibujo, con colores. Lo necesita saber dónde está contándoselo con... Bueno, pues de algún modo la pintura de Picasso en gran parte es eso. Es decir, que es una celebración de una cosa muy rara que hay en el mundo que se llaman los pigmentos, descubiertos hace mucho tiempo y que nos sirven realmente para posicionarnos en el mundo. El tema, realmente, digamos, como filósofo, como se le quiera llamar, lo que tú has dicho, digamos, ese amor a la pintura, detrás de eso, ¿qué hay? A mí me interesa mucho como filósofo la lógica de la ficción. Al final, digamos, esa parte que es pasional, que es que te lleva a investigar y es el que te lleva a no levantar el pie del acelerador, de estar 48 horas delante de un cuadro... lo que me fascina de todo esto es la lógica de la ficción, que parece una expresión un poco contradictoria, porque bueno, si es ficción es mentira, no vayas tan rápido. Si es ficción no es verdad, no vayas tan rápido. O si es ficción es irracional, como si solo la ciencia tuviera... Lo curioso de la creación artística es que existe una lógica propia de la ficción. Hay una lógica de los colores, hay una lógica de las formas, hay una lógica del dibujo, etcétera, 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 que no es la lógica, evidentemente, de científica, no es la lógica de la racionalidad, en fin, euclidiana, como le quieras, pero existe una lógica y esa lógica para nosotros forma parte de nuestra experiencia y es una necesidad, por lo menos parte de una necesidad de explicar nuestra situación en el mundo, que necesitamos de esa ayuda de en realidad es lo verosímil, quizá no lo verdadero, pero sí lo verosímil. Hay una cosa otro descubrimiento, el amor a la pintura, la lógica o la no lógica de la ficción pictórica en este caso. Un gran descubrimiento que yo he hecho y que espero que se pueda hacer con el libro es, diríamos, la forma como lenguaje. Bueno, pues la forma es el signo o el lenguaje, es la forma exterior exacto del alma. Y en el caso de la pintura de Picasso, efectivamente, lo que hay es una utilización de las figuras o formas externas llevadas al límite de la significación. Es decir, deformemos las formas tanto como nos permita el no perder su significado. Que haya un bigote que me diga que estoy frente a un retrato de un varón.
y o introduzcamos tantas formas sensibles como sean necesarias para nuestra composición, aunque su significado sea intrascendente. Un jarrón, un cenicero o en el caso de la serie, pues Nicolasito Pertusato tocando el piano, porque en realidad el piano no está en el original, pero es una forma que nos sirve para... Bueno, de esa conjunción de formas deformadas hasta el límite de la significación y formas sustantes con poca significación, pues digamos, entramos en el juego de las composiciones y de la... Bueno, quizá haya alguna pregunta en la sala. Nosotros habíamos previsto pasar unas secuencias de una película de Picasso. ¿Estáis con ganas? ¿Tenéis fuerza? Son 5 minutos para que, digamos, es un modo también de ver esto que estamos diciendo, verlo en vivo. No sé, no obstante, si queréis hacer alguna pregunta al ponente mientras pasamos... Vamos al cine, vamos al cine.
Eh bien, je le laisse comme ça. Il y a une chose qui m'embête, c'est que le public va avoir l'impression que tu as fait ça en 10 minutes. Muy bien, pues vamos a concluir insistiendo en mi agradecimiento a Fernando, a todos ustedes por haber estado con nosotros, gracias a la Fundación, y confío en que tengamos oportunidad de seguir hablando de Picasso y de los libros de Fernando y de todo lo que nos ocupa en esta noche. Muchas gracias.